Bueno, eh, la cerámica de Achilán pues tiene una vajilla también muy amplia y muy decorada en los ajuares funerarios. Aquí vemos dos ejemplos de arqueología mexicana. En la parte de abajo vemos estos cuenquitos o vasos con estos diseños como una C y tres puntitos negros, que es el llamado manchas de jaguar, que comentábamos ahí en Bonampak, en La Cancaya y en otros lugares alrededor de Yaxchilán, que marcan pues, su ruta de comercio. Entonces la cerámica nos brinda mucha información al respecto. Hay cerámicas que no son elaboradas en el propio sitio, como comentamos, y eso habla pues, de las relaciones también políticas que se debieron generar en ese pasado. Ahora bien, pues ya para ir marcando la última parte de la plática, es un poquito la visión general de la parte política territorial de los importantes asentamientos. Hablemos de la región de la cuenca del Usumacinta, ¿no? En la parte derecha del gráfico nos está marcando unas posibles divisiones territoriales que podríamos pensar debieron ser la región de dominio de estos importantes sitios del pasado, ¿no? Esto se logra mediante diversos tipos de trabajos de tipo estadístico, ¿no? Que permiten generar una serie de polígonos y de acuerdo a la lejanía o cercanía entre unos y otros, pues delimitan posibles fronteras, ¿no? Claro, son hipótesis, pero más o menos debe funcionar, porque también la epigrafía hace monumentos labrados donde se señalan personajes de una ciudad o de otra, pues también están marcando estas áreas de influencia. Entonces, ese es un recuadro más o menos entre el 750 al 759, época en que el sitio de Saxi, el perro blanco, que aquí está marcado con este ashurado que estoy señalando, tiene una extensa área de influencia que abarca hasta el río Usumacinta prácticamente, invadiendo áreas de poder que tenía Piedras Negras del lado chiapaneco, ¿no? Y llegó hasta las cercanías en la parte sur que tenía con la área bajo influencia de Bonampak, que sería este triangulito, este achurado horizontal, y de La Canja, que sería este triangulito, con este achurado diagonal, ¿no? Que de cualquier manera no dilató más en caer dentro de la influencia de Saxi, ¿no? Mientras del lado de enfrente tenemos a Yaxchilán en la orilla del río Sumacinta, aquí, manteniendo dominio tanto del lado chiapaneco como del lado que ahora es Guatemala, ¿no? Piedras Negras tuvo muchas batallas durante las épocas previas a esto, con Palenque, con Pomoná, por lo cual distrajo mucha atención de su poderío en la región de los Usumacinta, cosa que aprovechó Yaxchilán para retomar una vez venciendo a Saxi en los años subsecuentes a este periodo que estamos mencionando en este momento. Claro, como decía, mucha de la información la dan los materiales arqueológicos, ya sea la cerámica, los mensajes epigráficos que puedan tener, la cerámica, el barro de la procedencia donde se trae, todo esto, y evidentemente la epigrafía, o sea, las lecturas de los jeroglíficos que tenemos en un gran número de monumentos labrados en toda la región, no nada más de los Usumacinta, ¿no? Los altos orientales, etcétera, ¿no? Que nos narran en algunos casos, como es Palenque o Yaxchilán, podemos tener toda una relatoría de los gobernantes desde el periodo clásico temprano hasta el clásico tardío, inicios del terminal, ¿no? Que muchas ciudades, sus inscripciones jeroglíficas terminan hacia el año 800, unos
poquito antes, 799, como Yaxchilán, otros 805, ¿no? Como Palenque, y los más tardíos ya, pero en el lado de Guatemala, o en el caso de Tenán Puente, Chincultic, pues se prolongan hasta el 900, ¿no? Pero son regiones un poco más alejadas ya de la zona de Usumacinta. Por lo pronto, todos estos ejemplos que aquí estamos observando, ¿no? De diversos sitios, el Zapote, Chincultic, La Cacá, Quijá, Toninal, Cayo, Yaxchilán, Chupá, Bonampak, entre otros. Esa es una pequeña muestra de toda la riqueza epigráfica que afortunadamente ha tenido un gran avance en las últimas décadas y se tienen lecturas muy puntuales y que redondean la información arqueológica, por supuesto. De esta manera, pues otros autores, ¿no? Aparte de Armando Anaya, Peter Matthews, por ejemplo, de este insigne epigrafista australiano, es esta ilustración, pues tenemos más o menos otro planteamiento de las áreas de dominio, no nada más de la zona inmediata del río Usumacinta, sino ya un poquito más tierra hacia el occidente en el estado de Chiapas, ¿no? De tal manera que Tonina, del extremo oeste del área maya principal, pues tiene dominio sobre una gran cantidad de pequeños sitios o interdependencias, ¿no? Aquí nos faltó colocar Bolonquín, que estaría más o menos en esta zona, que es el que tiene las tumbas con pintura al rojo, ¿no? En su interior. Y son rutas también de intercambio, de comunicación, porque en el caso de Tonina, toda esta comunicación, ¿no? Hasta llegar al río Lacantún y luego al Usumacinta para volver a salir al Golfo, ¿no? Y de aquí se va hacia la zona de Guatemala, sitios importantes como Dos Pilas, Altar del Sacrificio, Ceibal, Machatilá, entre otros tantos, nos acercaban muy cerca del altiplano guatemalteco, ¿no? Entonces, vean aquí el dibujo, la gráfica inferior, marcado más claramente todo el circuito a través de los ríos, que eran pues las venas de movimiento, ¿no? Durante toda la época de ocupación en el Clásico hasta los últimos momentos en el Clásico terminal. Y algunas zonas que poco se han trabajado, realmente apenas empieza a abrir estos espacios a la investigación, no porque no se supiese que ahí hay cosas arqueológicas muy importantes, definir las regiones muy alejadas. Veamos en el mapa inferior derecho, tenemos el río Usumacinta, Yaxchilán está aquí, Bonampak está por acá, es el río Lacanja, desemboca en el río Lacantún, que es este, ¿no? Y aquí ya Guatemala, el río de la Pasión y el río Salinas o Chisoy. Bueno, entonces, entre los sitios que están acá, que se han trabajado bastante desde hace muchas décadas, se sabe una buena cantidad de información y sus relaciones que tuvieron con Calakmul, con Tikal en ciertos momentos. Hay una región intermedia, que es toda esta, donde está el signo de interrogación, que prácticamente no hay trabajos arqueológicos para llegar a los altos orientales, donde pues, tenemos Chincultic, Tenán Puente, Tenán Rosario, Lartero por acá, entre otros que se han trabajado. Entonces es obvio que, aunque fueron contemporáneos, ya en épocas tardías, los sitios del Usumacinta con los de los altos orientales, sí comparten, al menos el último siglo, hubo contacto, debió haber contacto. De tal manera que en trabajos recientes, pues sabemos a través de recorridos que hay toda esta serie de sitios que aquí se colocan con los circulitos blancos, arriba a la izquierda, Planchón de las Figuras, San Lorenzo,
Aquí vemos algunos mapas de estos, San Lorenzo, más hacia abajo, Benemérito de las Américas, ¿no? Que tiene una gran cantidad de material labrado en piedra, ¿no? Muy erosionado y muy saqueado, desafortunadamente, ¿no? Yashun, que aquí está también, que tienen restos de monumentos. Esta fotografía es de los años 70, con el proyecto a cargo del arqueólogo Roberto García Moll, en Yaxchilán, aprovechó para hacer recorridos de datos que iba gente comentando que había, y mandaron a un arqueólogo al lugar, el arqueólogo Velázquez, que hizo un levantamiento y fotografió esto. Ahora, hoy en día, desde entonces no se había visitado hasta el año pasado, que ya hay un proyecto norteamericano que está empezando a trabajar. Pero lo interesante aquí, en esta estela, es que se ve la imagen de un jaguar, aquí, un jaguarcito y una especie de rodela, un escudo, que es el clásico jeroglífico del gobernante, de uno de los gobernantes de Yaxchilán, escudo jaguar, porque hubo dos, ¿no? En algún momento. Entonces, esto nos está hablando de que desde Yaxchilán pudo haber una influencia notoria en esta región, en el clásico tardío, lo cual pues, es excelente para ir llenando estos huecos informativos, ¿no? Si seguimos sobre el río Lacantún, ya pasamos el Palma, todas esas partes, aquí hay sitios, ¿no? Sabemos, ¿no? Hay uno que reportaron también un grupo del arqueólogo Woodfield hace 2 años, que tiene unas escaleras jeroglíficas, muy parecido también a lo que se encuentra en el sitio de Benemérito de las Américas, que acá está, arribita, ¿no? Pero si ya dentro de la reserva de la biosfera de Montes Azules, que es todo esto, ¿no? Y que está muy restringido, obviamente, el acceso, si no se tiene aviso a la CONAM, ¿no? La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, no cualquiera puede entrar, ¿no? Y eso, afortunadamente, ayuda a la protección de los monumentos arqueológicos también. Entonces, estos los sótanos son pequeñas plataformas. Aquí vemos el interior de una de ellas que está saqueada hace tiempo, que son cuartos también, son unidades habitacionales en toda esta parte del río Lacantún. Aquí tenemos a Armando Guerrero, que es el terreno de un señor que se llama así, de Loma Bonita, está en esta parte, es un ejido, que pues ellos también pues en sus lotes tienen montículos y bueno, a veces para abrir un caminito vecinal o sacar materiales, pues sin querer han tenido que desbastar algunas cosas y pues se encuentran obviamente figurillas. Interesante, también se encontró ámbar, ¿no? Y es poco común localizarlo arqueológicamente, ¿no? Y pasamos al último sitio monumental que se llama Sagnatún, que vemos aquí en la parte inferior a la mitad. Este es el edificio más grande, una pirámide como unos 15 metros de altura, escalonada, con cuerpos escalonados. Aquí en el dibujo corresponde a esta. Es una elevación pequeña en la parte en la cima estirada y generó toda esta desarrollo arquitectónico. Guarda recuerda un poquito su estilo arquitectónico de piedras más o menos bien labradas a influencias de la vecina región de los Altos Orientales de Chiapas. Aquí en la gráfica inferior derecha, Sagnatún está por aquí, ¿no? Y ese tipo de bloques de piedras labradas más o menos bien finos, tanto se da en esta región de los Altos Orientales como en esta región del Petén Batún. Entonces podemos estar pensando en influencias en ese sector y una lengüeta de influencias de los sitios de Usumacinta, principalmente quizá Yaxchilán en toda esta región, ¿no? Desde los años 40, esta región de lo que ahora es la reserva de la biosfera Montes Azules, ¿no? La selva lacandona, diversos exploradores, algunos académicos, identificaron y reportaron una docena de sitios, ¿no? Frey,
entre ellos Franz Blom, Giles Healy, etc. Y muchos de ellos no han sido vueltos a reidentificar. En esa época había monterías, había el corte de obtención del chicle y había muchos senderos por el cual transitar. Hoy día está cubierto y no se puede volver a localizar, sino es metiéndose con buen equipo para volver a localizar esto. Abajo a la izquierda tenemos estas esculturas, ¿no? Muy típicas de la región de los Altos Orientales, ¿no? Estos Altos Orientales se prolongan hasta ya muy cerca de la región donde está Seknatún, en esta parte. Por lo cual esperamos que con nuevos trabajos arqueológicos podamos ahondar más y que sean, ojalá, trabajos de proyectos arqueológicos mexicanos, de instituciones mexicanas, pues que hemos visto abandonados muchos sectores de exploración por falta de recursos en estos últimos años. No es nuevo, ya eso tiene todo lo que va del siglo XX. Entonces, pues son nichos de investigación que, bueno, afortunadamente quien cumple con los requisitos ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Consejo de Arqueología, puede presentar proyectos, si está en orden, se aprueban. De tal manera que cada vez tenemos más proyectos extranjeros en estas regiones y menos nacionales. Entonces, ojalá tengamos repuntes, porque hay muchos arqueólogos que se están formando en las escuelas, muchos que ya se formaron y hay desempleo, y es parte de nuestra historia. No todo va a ser los grandes proyectos seccionales. Ojalá haya un repunte. Y para finalizar, tenemos estos graffiti, esos diseños hechos no por artistas, sino por gente común muchas veces, con cierta habilidad nada más. Estos grafitis nos dan información muy amplia sobre casas, vestimentas. En este caso tenemos dos de Yaxchilán, que nos reporta el arqueólogo Akira Kaneko, ¿no? Está en el edificio 5 de la Gran Plaza, y que vemos estos personajes en el lado izquierdo con una serie de lanzas, ¿no? Y del otro lado tenemos otro que tiene un lanzadardos, ¿no? En su mano. Estos son guerreros. Estos son los que trajeron posiblemente la cerámica gris anaranjada, anaranjada fino, ¿no? Y que marcan el término o el inicio del término del poderío y un sistema político-económico que duró un buen número de siglos. Y con esto terminamos de ver esta visión muy general de la arqueología zoque maya en nuestro estado de Chiapas. Muy amables por su atención. Gracias.